Hola chicos, vamos a hacer la cápsula grabada, en este caso, en este plan de formación ciudadana para tercero medio y de educación y ciudadanía para cuarto medio. Vamos a hacer un análisis de las 5 fuentes que les dejé. Les voy a volver a cargar en esta sesión también las 5 fuentes para que ustedes las puedan analizar. Recuerden que estamos viendo el tema de la participación ciudadana como elemento instrumental y normativo también de la calidad de la democracia chilena, que hicimos todo un recorrido por la conceptualización de lo que es democracia en su perspectiva política y en su perspectiva social, que posteriormente hicimos un análisis de las dos tendencias en cómo se puede medir esa calidad de la democracia, y hoy día estamos hablando del indicador número 1, que tiene que ver con el elemento instrumental o normativo eh, de la participación y los sistemas de participación electoral. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a discutir voto voluntario u voto obligatorio. ¿Ya? Esa es la discusión de hoy día y la vamos a hacer a través de estos 5 documentos. Ya, chiquillos, el objetivo de aprendizaje de esta clase, como les dije, es analizar las distintas posturas frente a la forma en que se desarrolla el proceso electoral en Chile, identificando los argumentos a favor y en contra del voto voluntario u obligatorio que se presentan en los 5 documentos trabajados en clase y que supuestamente es la actividad que ustedes tenían que hacer. Ya, en relación a la actividad, en esta sesión les voy a dejar una tarea bien sencilla, que es que a modo de ensayo, en la misma página de aula virtual del colegio, me hagan ustedes una propuesta que cuente con al menos 5 argumentos que estén extraídos de los 5 documentos que sacamos sobre un sistema electoral que pueda en el fondo mezclar ya lo voluntario y lo obligatorio, principalmente para potenciar la participación electoral y tratar de evitar o disminuir al máximo posible los denominados sesgos de clase. ¿Ya? Ya, primero, esto estaba en la cápsula de clase grabada anterior. De hecho, es la ficha más importante de la sesión anterior, donde nosotros hablamos de las dos corrientes con que se analiza la calidad de la democracia. Y lo vemos desde la perspectiva procedimental, que tiene que ver con los instrumentos o los criterios o procedimientos institucionales de cómo se accede al poder, y ahí está el tema de los sistemas electorales, que es lo que vamos a discutir hoy día, y también cómo se organiza el Estado de Derecho en base a la Constitución y la relación que ésta establece con los ciudadanos, ¿ya? O sea, cuando uno habla de procedimental se refiere a instrumentos mayoritariamente, que permitan en el fondo transformar el sistema político en garante de esta democracia. Y por otro lado, la otra corriente de análisis tiene que ver con la normalista, ya con aquello que no va solo al elemento del instrumento, sino que tiene que ver con un objetivo de una construcción de un ciudadano participativo, que se sustenta en los derechos humanos, que tiene igualdad ante la ley, que tiene una justicia social, que resuelve sus problemas de acuerdo a los valores de la democracia, como el respeto, la empatía, la tolerancia, el respeto a la opinión ajena, entre otros. Aquel ciudadano que participa de la organización de su sociedad civil. Ahí tenemos los dos criterios. Uno es procedimental, que está situado en los instrumentos, uno de ellos los instrumentos electorales, de cómo se construye la élite política, y que en el fondo responde a los planteamientos de Robert Dahl, ya, de esta poliarquía. Y por otro lado están estas lógicas más normalistas que apuntan mayoritariamente a la estructura de una sociedad democrática y cómo debe funcionar esa sociedad democrática. Para los normalistas, aunque todo el proceso electoral sea perfecto desde el instrumento, si no hay bases democráticas en la articulación de la sociedad civil, la calidad de la democracia no es buena. ¿Ya? Por tanto, tenemos que tratar de juntar estos dos elementos en la propuesta que vamos a hacer como actividad. Solamente para introducir el tema, porque vamos a analizar en el fondo el tema de la participación a través del sistema electoral, es que la participación desde la perspectiva de los votos para elegir a nuestra élite política como garante y representante de la soberanía popular ha ido en decrecimiento, ¿ok? Y se hace un intento de alguna otra manera, el año 2016, de revertir esta situación a través del voto de inscripción automática y de voto voluntario, ¿ya?
Esta es una encuesta, chiquillos, que se hizo en el 2016 sobre si el voto debía ser voluntario o debía ser obligatorio, ¿ya? En este caso, en las distintas fechas, este es el voto voluntario. El 60% pensaba que el sufragio debía ser voluntario, no obligatorio, que uno debiese ir a votar cuando quisiera, ¿ya? Y obviamente que esto fue uno de los argumentos que se utilizaron para hacer la reforma al sistema electoral chileno, de transformar la inscripción voluntaria y el voto obligatorio en una inscripción automática de voto voluntario. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les planteo esta encuesta en esta clase? Porque la misma pregunta se hizo en mayo y octubre del 2019 y radicalmente cambió. O sea, los que creen, el 65% cree que el voto debe ser obligatorio, ¿ya? Sobre todo por la debacle en los elementos de participación que se fueron generando, ¿ya? Desde las elecciones municipales del 16, perdón, en adelante. Ya, vámonos a las fuentes que estamos trabajando frente a esta discusión que estamos planteando ahora. Por ejemplo, la fuente 1, que se llama, o que se titula 5 argumentos a favor del voto voluntario, el autor plantea 5 argumentos, como dice el título, ¿ya? De por qué el voto debe ser voluntario y no obligatorio. Y él dice, primero, que el voto es un derecho antes que un deber, ¿ya? Por tanto, los derechos en el fondo no conllevan obligación, ¿ok? El segundo, que es un mecanismo de resguardo frente al poder político, es un dispositivo de contrapoder, ¿ya? Que yo tenga el derecho de ir a votar voluntariamente cuando quiera, es que si alguien lo hace mal puede pasar, ¿ya? Que masivamente la gente vaya a las urnas y en el fondo te pase la cuenta electoralmente. Eso se sucedió en España hace unos años atrás, cuando el presidente español decidió apoyar a los Estados Unidos en la guerra en Medio Oriente y recibió los atentados en el metro de España, con lo cual cerca de 13, cerca de un 13% de aumento en el electorado hizo que su partido perdiera las elecciones. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con este mecanismo dispositivo de contrapoder. La presencia del sesgo de clase no es clara. Ya, aquí hay un concepto importante. Yo con los alumnos de cuarto medio, acuérdense que esta cápsula es para tercero y cuarto medio por el tema de los ajustes curriculares que hubo o hizo modificaciones en ciertos programas. Cuando uno habla de sesgo de clase se refiere un poco a lo que es la segregación socioespacial desde la perspectiva urbana, pero desde la perspectiva electoral. El sesgo de clase quiere decir que cuando yo genero un voto voluntario, lo que estoy haciendo es que le doy más posibilidad a la persona de mayor recursos de participar que las personas que tienen menos recursos, ¿ya? Por el hecho práctico de lo que implica trasladarse para poder votar, ¿ya? Yo les daba el ejemplo, si para yo trasladarme a mi centro de votación, yo requiero 2.400 pesos en locomoción, ¿ya? Bueno, yo tengo auto, por tanto a mí no me complica mucho el tema, ¿ya? Entonces yo puedo ir a votar, mi auto gasta la P de benzina a la distancia en que voy a estar, o de la perspectiva práctica de tener el dinero yo voy y voto, pero la persona que vive con un presupuesto muy ajustado y que en el fondo esos 2.400 pesos pueden significar el pan de 2 días de la semana, una de las opciones es no ir a votar. Entonces eso se llama sesgo de clase. De hecho, hay una explicación súper alta y en el fondo que decía es que en las comunas de Santiago, que están que son las comunas con mayor adquisición económica, hay una más alta participación de la población y donde el triunfo lo obtienen precisamente los candidatos de derecha. El tercer argumento es, como les dije, esta presencia del sesgo de clase que no es tan clara, ¿ya? La cuarta es que la estrategia para impulsar la participación es la promoción y no la coacción. Por tanto, cuando a mí me obligan a ir a votar, me están coaccionando, me están obligando, porque si no voy a votar hay una pena, hay un castigo, que es monetario y que también puede ser de presidio, dependiendo lo que se determine al momento de fijarse ese voto voluntario. Por tanto, el voto debe ser voluntario y lo que yo tengo que hacer, según este autor, es tratar de incentivar la participación, pero no ponerla desde una perspectiva del castigo. Y lo último, el quinto argumento, es que las cifras de participación en Chile no son dramáticamente bajas si es que se comparan con otros países que tienen este mismo sistema de votación. O sea, que participe 6,7 millones de personas en un proceso electoral
no es tan malo, ¿ya? O que tenga una base de 6,7 millones de personas no es tan malo, ¿ok? Sino que lo que importa es la representatividad del porcentaje de las personas que van a votar, ¿ya? En el fondo ahí minimiza dos grandes eh, problemas que se plantean frente a esto, que es la baja participación y el sesgo de clase. Y ahí él dice, bueno, el sesgo de clase no es tan clara, no ha podido comprobarse en forma eficiente, y por otro lado, las cifras de participación, dejémonos de tontear, dice, no son tan bajas, ¿ya? Por tanto, en el fondo lo que hace es tratar de destruir los dos argumentos principales con los cuales se discute este tema del voto voluntario. En la fuente número 2, habla de la voluntariedad del voto, plantea en el título que la voluntariedad del voto es privatizar el voto. Y en esta fuente, lo que hace el autor, esta es la fuente más breve, dice que el voto voluntario es transformar la cuestión en un producto de mercado. Que en el fondo, si yo tengo la voluntad de ir a votar cuando quiera, en el fondo puedo transar esa voluntad. Yo voy a votar a cambio de algo. Y en el fondo, lo que está restableciendo de alguna otra manera es los efectos de cohecho que puede existir dentro de el sistema, ¿ya? No sé, pues, cuando los candidatos comienzan a regalarle a los centros de madre, a los clubes deportivos lavadoras para que le den los equipos, en el fondo, de manera que si no lo hacen, gran parte de los que participan en ese espacio de participación social no votarían por ese candidato. Entonces, son elementos de transar en un mercado de esta individualidad del voto desde la perspectiva del deber, del derecho. El segundo argumento dice que votar es un acto público, por ende está vinculado al deber y no a un derecho. ¿Ya? Por tanto, el voto claramente está defendiendo la postura del voto obligatorio. Es un deber, porque pertenece a lo público. Y aquí está la orientación de la ciudadanía casi aristotélica del zoopolítico, o sea, nosotros somos animales políticos y por ende tenemos una responsabilidad con la comunidad en la participación, ¿ya? Y por ende es un deber que tenemos que participar, no es un derecho, por ende no es voluntad. Y el tercer argumento dice, el problema lo representa la Constitución, ya que allí se declara al voto como voluntario, lo que hace imposible su transformación. O sea, podemos discutir mucho esto, pero si queremos verdaderamente establecer un voto de carácter obligatorio, tenemos que cambiarlo en la Constitución. Porque en el fondo todos los proyectos de ley, este es el texto de Atria por si acaso, todos los textos de ley en el fondo que planteen cambiar el voto voluntario van a chocar con este tema del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Por tanto, si ustedes se dan cuenta, la primera fuente se sitúa en lo normativo y la segunda fuente se centra en lo institucional o lo instrumental. La tercera fuente, sobre la inscripción automática y el voto obligatorio, plantea los siguientes argumentos. Dice, la forma de voto voluntario tiene consecuencias negativas para el proceso de la democratización. O sea, está haciendo alusión al voto obligatorio. Es una iniciativa demagógica que se justifica en el ideal liberal de que nadie debe verse obligado a nada. O sea, nadie me puede obligar a votar o a participar. ¿Por qué? Porque la base misma es la libertad del individuo. ¿Ok? ¿Por qué dice que se transforma en una iniciativa demagógica? Porque en el fondo no ataca a la raíz verdadera del problema, sino que pretende quedar bien con las personas, con la gente, y eso es la demagogia. Y tercer argumento, dice que el voto voluntario genera la confirmación y movilización de electorados circunstanciales. O sea que la gente va a votar cuando le parezca, pero no es permanente en el tiempo, ¿ya? Lo cual va generando desestabilizaciones en la forma en cómo se construye la élite política. Y potencia el sesgo de clase. O sea, lo que en la primera fuente se minimizaba, aquí se realza. En la fuente 4, el voto como derecho, una cuestión de principio, dice que no debe haber un deber jurídico de votar, ya que este es un derecho y no un deber. O sea, aquí lo da vuelta nuevamente. ¿Ya? Es un derecho, no un deber. ¿Ok? Por tanto, no debe haber algún castigo ni una obligación jurídica. ¿Ok? Porque son los deberes los que están involucrados con obligaciones jurídicas. Si el voto es obligatorio, el poder del soberano aumenta enormemente sobre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque le permite el control electoral. ¿Ya? Y tercero dice, el voto voluntario es una garantía de los individuos frente al Estado. O sea, este elemento de que en el fondo, si nosotros consideramos que Piñera no lo ha hecho bien frente al movimiento social del 19 de octubre en adelante, o a cómo ha enfrentado la pandemia, puede haber un electorado mayoritario en el fondo que castigue al sector político al cual él representa, o incluso a la figura misma de él, ¿ya? Que en otras circunstancias no hubiese participado.
El cuarto argumento de esta fuente es que, a diferencia de los derechos, los deberes pertenecen por completo al Estado. ¿Ya? Por tanto, generarían mayor manipulación. Y lo último es que el voto obligatorio produce un mercado del cautivo electoral. Ya, en el fondo, tú quedas preso si es que hay un voto obligatorio de votar siempre por un partido político. Y la última fuente son presiones sobre el sesgo de clase en el voto voluntario. Dice que los efectos del voto voluntario no han sido positivos, se ha bajado la participación y ha aumentado el sesgo de clase. Sistemáticamente, las personas de estratos bajos muestran menos predisposición a votar en comparación a las clases más acomodadas. Y el último argumento que yo logré extraer de esta fuente es que entre las medidas de largo plazo está la construcción de un modelo de educación cívica que abarque tanto la educación básica como la educación media. Entre la medida de corto plazo destaca el transporte gratuito para el día de la elección, el voto de los chilenos en el extranjero y el establecimiento de algunos incentivos para poder votar. Ahí hay ideas cómo afrontar esta realidad del sesgo de clases que genera el voto voluntario según esta quinta fuente. Ya, analizados los documentos y problematizado el tema, les queda a ustedes ahora, chiquillos, hacer la actividad donde van a tener que presentar una estructura de sistema electoral, inscripción automática, voto obligatorio, inscripción automática, voto voluntario, inscripción voluntaria, voto obligatorio. Ustedes van a tener que jugar con esas tres alternativas y entregarme los argumentos de por qué consideran que ese sistema puede disminuir el sesgo de clase, que igual va a estar presente, o puede también incentivar la participación electoral y qué estrategias se van a ocupar para eso. ¿Ya? Se los voy a dejar enunciado en un cuestionario en el aula virtual del colegio y posteriormente ustedes a modo de ensayo me responden. Traten de que no sea muy largo para poder leerlos todos, que no sobrepase las 10 o 15 líneas. ¿Ya? Ya chicos, que estén bien, nos vemos mañana con tercero medio, perdón, el martes, y el viernes con cuarto. Pórtense bien.